Bien, vamos a empezar hoy uno de los dos temas de trigonometría que tiene el temario. Se correspondería con el tema 4, según tengo yo en mis apuntes, ¿vale? Y aquí vamos a ver las nociones básicas de la trigonometría. En el siguiente tema ampliaremos un poquito. Entonces, el punto 4.1. Empezaríamos con las razones trigonométricas. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Vale? De 0 grados a 90 grados sería el ángulo agudo. Bien, en un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Los triángulos se designan con las 3 letras en mayúsculas de sus vértices y un triangulito arriba, ¿vale? Entonces, en un triángulo rectángulo se definen las siguientes razones trigonométricas. Digamos que son las básicas. Razones trigonométricas hay 6 realmente, pero vamos a definir las 3 primeras y después a partir de esas 3 vamos a definir las otras 3. Entonces yo tengo aquí mi triángulo rectángulo, aquí tengo el ángulo de 90 grados que se designa con este cuadradito y un puntito en medio, ¿vale? Este sería el vértice C, vértice B, vértice A. Y yo cojo un ángulo alfa, ¿vale? Las razones trigonométricas, aquí vamos a poner el ángulo alfa, que se me ha olvidado. Vale, en este caso lo que tendría sería un ángulo agudo. Como bien sabemos, la suma de los 3 ángulos de cualquier triángulo es de 180 grados. Por tanto, si este mide 90, entre los otros dos tienen que medir menos de 90 cada uno de ellos. Por tanto, van a ser 2 ángulos agudos. Este es el ángulo alfa que yo voy a coger, ¿vale? Si yo cogiera como ángulo alfa este otro, el seno y el coseno serían distintos, ¿vale? Ahora lo vemos. El seno de alfa se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego sería cateto opuesto, voy a definir los dos catetos como se le llama a los dos catetos con respecto al ángulo. Esta sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, ¿vale? Y estos dos lados serían los dos catetos. El cateto opuesto es siempre el lado que está enfrente del ángulo que yo cojo. Es decir, si el ángulo que yo cojo es este, su cateto opuesto sería este lado. Sería el lado BC. Y la hipotenusa, ¿vale? Sería el lado más grande del triángulo. AB. ¿De acuerdo? Si yo hubiera cogido como ángulo alfa este otro, su cateto opuesto sería este lado, el lado que está justo enfrente. ¿De acuerdo? Eso con respecto al cateto opuesto. ¿Qué sería el cateto contiguo? El cateto contiguo es el cateto que está pegado, digamos, al ángulo. Por eso se le llama contiguo. Igual que las habitaciones contiguas son aquellas dos habitaciones que están pegadas, ¿vale? Una con la otra. Pues el cateto contiguo es el que está pegado al ángulo. Uno de ellos es la hipotenusa, el otro es el cateto contiguo, ¿vale? Y el cateto opuesto es el que está justo enfrente. Por tanto, si yo hubiera cogido como ángulo alfa este otro ángulo, el ángulo que está en B, pues entonces su cateto opuesto sería el lado AC o CA y su cateto contiguo sería el lado BC. ¿De acuerdo? Bien, pues coseno de alfa. ¿Cuál será el coseno de alfa? El coseno de alfa es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Es decir, cateto contiguo sería el AC entre la hipotenusa, que es el lado AP. ¿De acuerdo? Bien. Y la tangente de alfa, ¿qué será? La tangente de alfa será cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, cateto opuesto es el lado BC y cateto contiguo es el lado AC. ¿Vale? O también seno de alfa entre coseno de alfa. Si vosotros dividís el cateto opuesto entre hipotenusa, entre cateto contiguo, entre hipotenusa, las hipotenusas se os van a ir y os va a quedar cateto opuesto entre cateto contiguo, que es el seno partido por el coseno. ¿Vale? Pues ya tengo las 3 razones trigonométricas de un ángulo agudo. Siempre se cumple la siguiente fórmula, ¿vale? Siempre se cumple la fórmula siguiente.
que se llama fórmula fundamental de la trigonometría. Y es esta, seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es 1. Siempre cojáis el ángulo que cojáis alfa, si calculáis su seno y lo eleváis al cuadrado y le sumáis su coseno al cuadrado, os da 1 siempre, 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 sea el ángulo que yo coja, ¿vale? Sea el ángulo que sea, ¿de acuerdo? Bien, pues también se definen las razones trigonométricas inversas de las anteriores. Bien, también, como ya he dicho al comienzo, hay 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus inversas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se definen las inversas. También se definen las razones trigonométricas inversas de las 3 anteriores. Que son la secante, que sería la inversa del coseno. Secante de alfa es 1 partido por el coseno. La cosecante de alfa es 1 partido por el seno. Y la cotangente de alfa es 1 partido por la tangente, ¿vale? Con la calculadora no se puede calcular la secante, la cosecante y la cotangente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si os vais a la calculadora, solamente podemos calcular el seno, el coseno y la tangente. Ahora lo vamos a ver, que yo voy a coger la calculadora. Mirad, esta es la calculadora y como veis, yo aquí tengo 3 razones trigonométricas que serán seno, coseno y tangente. Sen, cos, tan, ¿vale? Esas son las 3 teclas que yo tengo para calcular el seno, el coseno y la tangente. Si yo quisiera calcular la cosecante, la secante y la cotangente, no podría, ¿de acuerdo? Tendría que calcularlo a través de estas 3 fórmulas que yo os he puesto. Tendría que calcular el coseno del ángulo a través de la tecla cos y después 1 partido entre ese resultado para calcular la secante, ¿de acuerdo? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta por si en algún ejercicio saliera. Bien, más cosas. También se cumple otra fórmula importante. Yo tengo la primera de las fórmulas, que es la que me está relacionando el seno con el coseno, pero tengo otra fórmula que me relaciona el coseno con la tangente, ¿de acuerdo? Entonces, también se cumple que 1 partido por el coseno al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de alfa, ¿de acuerdo? Esta fórmula sale de la primera fórmula. ¿Cómo? Pues mirad, yo tengo la fórmula fundamental de la trigonometría, que es esta. Si yo lo divido todo entre coseno al cuadrado, me sale lo siguiente: seno al cuadrado entre coseno al cuadrado más coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado, 1 partido coseno al cuadrado, ¿vale? ¿Qué tendría? Pues tendría lo siguiente: seno al cuadrado entre coseno al cuadrado, esto es lo mismo que seno partido coseno todo al cuadrado, y seno partido coseno es la tangente. Por tanto, tendría tangente al cuadrado de alfa más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1. Y aquí tendría 1 partido coseno al cuadrado, con lo cual esta fórmula es esta, sale a partir de la fórmula fundamental de la trigonometría. ¿De acuerdo? Por tanto, esta formulita también hay que tenerla en cuenta para los ejercicios. Si yo tengo el coseno de un ángulo, puedo calcular la tangente a través de esta fórmula. ¿Vale? Bien, pues a partir del seno de alfa, del coseno de alfa o de la tangente de alfa, podemos calcular las restantes razones trigonométricas haciendo uso de las relaciones anteriores, es decir, de las fórmulas anteriores, ¿de acuerdo?
de las relaciones anteriores, así como también podemos calcular el ángulo alfa usando la calculadora con la función Shift, que es esta tecla que aparece aquí, ¿vale? Esta tecla que aparece aquí. Por ejemplo, si yo digo que el seno de alfa es 0,5, ¿cómo calculo el ángulo alfa? Pues para calcular, digamos, ¿cómo despejo yo el ángulo alfa? ¿Cómo calculo yo qué ángulo es este? Pues con la función inversa que me da la calculadora, que es la siguiente. Se calcularía pulsando Shift, Sen y 0,5. Sería Shift, Sen y ya me sale arcoseno, que sería qué ángulo tiene como seno 0,5. ¿Vale? 0,5. Cierro paréntesis y le doy igual. 30 grados. ¿De acuerdo? Luego el ángulo sería 30 grados. Así se calcula un ángulo teniendo su seno, su coseno o su tangente. Si lo que me dan es el coseno, pues yo pulsaría Shift, Cos y este numerito, ¿vale? Y calcularía el ángulo cuyo seno o cuyo coseno o cuya tangente me dé 0,5, ¿vale? Bien, también que decía yo que a partir del seno de alfa, coseno de alfa o de la tangente de alfa podíamos calcular las restantes razones trigonométricas. ¿Cómo? Pues vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo, si el seno de alfa es 0,5, calcula su coseno y su tangente. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago de la siguiente manera. Con la fórmula fundamental de la trigonometría, si yo tengo el seno o el coseno, puedo calcular la otra. Yo tengo que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, ¿verdad? Bueno, pues el seno de alfa es 0,5. Pues yo tendría ahora 0,5 al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa igual a 1, ¿vale? Luego, aquí me sale 0,5 por 0,5 es 0,25. Coseno al cuadrado de alfa sería 1 menos 0,25, 0,75. Luego el coseno de alfa es más o menos la raíz de 0,75, ¿vale? Para yo saber si es positiva o negativa, esto estoy dando un adelanto, pero todavía no hemos hecho, porque todavía no hemos hecho ejercicios, ¿vale? Pero el ejercicio me debería decir si el ángulo, en qué cuadrante está el ángulo, porque dependiendo del cuadrante en el que esté el ángulo, su coseno va a ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dos ángulos, digamos, en la primera vuelta entre 0 y 360 grados, habrá dos ángulos cuyo seno sea 0,5, ¿vale? Entonces me tendrán que decir si ese ángulo está en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto, ¿de acuerdo? Para yo saber cómo será también su coseno. Entonces, así calcularía yo su coseno. Y después la tangente, ¿cómo? Pues tengo dos opciones. Para la tangente tengo dos opciones. O bien seno partido coseno, ¿vale? Como ya me dan el seno, que es 0,5 y el coseno lo he calculado, lo sustituyo aquí, la calculo. O la formulita que acabamos de ver, que es 1 partido coseno al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Si tengo el coseno al cuadrado, el coseno de alfa que lo he calculado lo tengo, pues ya puedo despejar la tangente, ¿vale? ¿De acuerdo? Despejaría tangente al cuadrado y después le calcularía la raíz. Y así calcularía yo las razones trigonométricas de un ángulo si me dan una de ellas, ¿vale? Esto es muy sencillo, se vio en cuarto de la ESO, pero aún así lo volveremos a repasar en este curso, ¿vale? Bien, pues vamos a ver alguna otra cosita más. Vamos a ver otra cosita más. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Este sería el punto 4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Un ángulo cualquiera ya nos estamos refiriendo
a un ángulo que está entre 0 y 360 grados, ¿vale? Bien, pues aquí es a donde vamos a ir con este tema de los signos de los ángulos, ¿vale? Dependiendo del cuadrante en el que yo tenga un ángulo, pues su seno, su coseno y su tangente tendrán un signo u otro. Yo poquito a poco os voy a ir dando conceptos y os voy a ir refrescando cosas del año pasado. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ello. Si trazamos una circunferencia de radio unidad, e inscribimos en ella un ángulo cualquiera, con vértice de ese ángulo, ¿vale? En el centro de la circunferencia y uno de sus lados sobre el eje OX positivo, obtenemos una circunferencia que se llama goniométrica. ¿Qué es una circunferencia goniométrica? Es una circunferencia en la cual yo voy a tener ángulos por un lado y por otro lado voy a tener también los ejes coordenados, ¿vale? El eje X y el eje Y, donde el coseno del ángulo y el seno del ángulo son las coordenadas del punto de la circunferencia donde el lado del ángulo corta a la circunferencia. Vamos a ver, yo tengo aquí mi circunferencia, ¿vale? Yo tengo aquí mis ejes coordenados. Y es importante este detalle, la circunferencia tiene radio 1, ¿vale? Esto mide 1. ¿Vale? Y ahora os diré por qué. Yo considero aquí un ángulo cuyo vértice está justo en el centro de la circunferencia. Y uno de sus lados está en el eje OX, es decir, uno de sus lados es este. ¿Vale? Bien. Y yo tengo que el seno y el coseno de este ángulo, este es el ángulo alfa, ¿vale? Yo tengo que el seno y el coseno de este ángulo son las coordenadas del punto, este punto, del punto de la circunferencia donde el lado del ángulo corta la circunferencia. El lado del ángulo corta la circunferencia en este punto. El seno y el coseno son las coordenadas de este punto. Este punto tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y que sería la altura del punto. Yo creo que me estáis siguiendo hasta ahora. Bien, pues yo voy a coger el ángulo en este sentido, en sentido antihorario, ¿vale? Así voy a coger yo los ángulos. Sentido antihorario, es decir, en contra de las agujas del reloj. Las agujas del reloj van hacia la derecha, yo voy a ir hacia la izquierda cogiendo los ángulos, ¿vale? Y voy a tener aquí un ángulo de 0 grados, ¿vale? Si yo cojo los dos lados y los coloco aquí, tendría 0 grados, y si yo este lado lo voy abriendo y lo abro hasta aquí, tendría aquí el ángulo de 90, ¿vale? Un ángulo recto. Si lo abro hasta aquí, tendría un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Si lo abro hasta aquí, tendría pues 90 grados más. De 180 son 270. Y si lo abro así, ¿vale? Lo abro con los dos lados coinciden, pero tengo esta apertura, una apertura total de una vuelta completa, sería pues 90 grados más. De 270 son 360 grados. Luego, el ángulo de 360 grados me va a coincidir
con el ángulo de 0 grados, ¿vale? Para el tema de las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué más iba a decir? Bien, el seno de alfa, el seno del ángulo alfa será, hemos dicho por definición, que es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿vale? Cateto opuesto sería este lado, esta altura de este punto, ¿vale? Que es una altura positiva, porque de aquí para acá es el eje OX positivo, de aquí para acá eje OX negativo, de aquí para acá eje OY positivo y de aquí para acá el eje OY negativo. Entonces, el seno de alfa sería, en este caso, cateto, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí se forma el ángulo de 90 grados. Por tanto, el seno de alfa será cateto opuesto, la altura esta, de este lado, que es positiva, ¿vale? Entre la hipotenusa, que es 1. Entonces sería cateto opuesto entre hipotenusa. Eso es cateto opuesto. ¿Vale? El coseno de alfa, ¿qué va a ser? El cateto contiguo entre hipotenusa, que es 1. El cateto contiguo será el lado que está pegado al ángulo, será esta medida. Esta medida está en el semieje positivo, va a ser positiva en este cuadrante, ¿vale? Ahora eso lo vamos a ver, pero yo ya lo voy adelantando. Luego será cateto contiguo entre hipotenusa, que es 1, luego es el cateto contiguo. Es decir, el seno va a ser la altura y el coseno va a ser, digamos, su proyección o lo que ocupa en el eje X, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues luego el cateto contiguo. Y la tangente de alfa será cateto opuesto entre cateto contiguo. Ahí no se puede ver en el dibujo cómo me va a salir, ¿vale? Porque sería la división de este lado entre este lado, ¿vale? Cateto opuesto entre cateto contiguo. Pero yo sí puedo ver el signo. Dependiendo del signo que tengan los dos catetos, así me va a salir el signo de la tangente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Es importante, ahora vamos a los signos. Vamos por partes. Yo he definido la circunferencia goniométrica, he puesto los ángulos, he definido aquí cómo me va a quedar el seno, el coseno y la tangente, y ya tenemos claro que el seno va a ser este lado, la altura, ¿vale? De este punto. El coseno va a ser lo que mide en el eje X, ¿vale? La proyección del ángulo. Si yo cojo este ángulo aquí, voy a tener que el seno va a ser este lado y el coseno va a ser este, ¿vale? Entonces el seno va a ser positivo y el coseno también va a ser positivo porque están los dos en el eje X positivo y en el eje Y positivo, ¿de acuerdo? Bien, y la tangente va a ser la división del cateto opuesto entre el cateto contiguo. Bien, pues a partir